Bienvenidos. Tocar el tema que ya hace muchos años fue expuesto en este canal, pero está reflotándose por el hecho de actualizar un poco los conceptos en los nuevos. Y es el tema de los 10 mandamientos. Se han hecho películas con respecto a Moisés, respecto al Éxodo, respecto al pueblo de Israel en las faldas del Sinaí, pero evidentemente debemos entender que existe un conflicto esencialmente teológico respecto a la permanencia de la ley, lo que pareciera no tener importancia, pero sí puedo decirles en lo que significa los 10 mandamientos. La guerra y el conflicto es solo contra el día de reposo, porque todos aceptan que al repasar intelectualmente los 10 mandamientos debemos estar claros que son preceptos indestructibles, como por ejemplo honrar padre y madre, no matar, no robar, no cometer adulterio y etcétera. Y esa es la tabla del hombre. Por ejemplo, si amas a tu prójimo o amas al cercano a ti, evidentemente vas a cumplir con esa norma elemental y básica, que es la tabla respecto al amor entre los seres humanos, que es como el respeto básico. De la otra forma también hay una tabla para Dios, y esa es la tabla que contiene los mandamientos más importantes, que son los catalogados en la Escritura, en Éxodo 20. El primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. No puede ser catalogado como un mandamiento fuera de lugar, que no se puede cumplir, que ya no existe o que fue abolido, etcétera, etcétera. No tener dioses ajenos es un elemento básico de la aceptación de nuestro Dios, de nuestro Creador. El segundo mandamiento dice: no darás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esto también ha sido, a propósito, voy a hacer un anexo, que ha sido malinterpretado por algunos. Por ejemplo, en una discusión, en una ocasión, un católico me dice: sí, pero tú tienes la imagen del carnet, tienes fotografías de tu familia, y son imágenes. Y en el templo que edificó Salomón habían unos querubines gigantescos, y eso también son imágenes. También Moisés se levantó una serpiente, también es una imagen. Claro, como argumento para echar abajo el segundo mandamiento, que está hablando de imágenes, pareciera fuerte, pero la respuesta en sí misma a ese mandamiento está en el versículo 5, donde dice: no te inclinarás ante ellas. Se refiere al hecho de honrar. Yo, si tengo una foto de algún pariente, no me arrodillo delante de él a pedirle algo. Una imagen de un elefantito, de un monito, de un duendecito, de lo que sea, como adorno, no me estoy inclinando ante ellos para pedirle algo. Si yo tengo una foto de carne, tampoco me estoy inclinando ante ella. Así que el argumento no es válido. Está hablando de la adoración a imágenes, de lo que incluso hace la Iglesia Católica, la Iglesia Madre, que se adora a imágenes de seres que ni siquiera sabemos si eran de esa forma o no, como vírgenes, como santos y como etcétera, etcétera, todas las imágenes de talla que tienen, de diferentes materiales solamente. Bien, entonces, entendiendo el segundo mandamiento. El tercero dice: no tomarás el nombre de Jehová o de Yahvé en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomara su nombre en vano. Claro, se refiere al respeto del nombre de Dios, pero más allá de eso es tomarlo en juramento, ponerlo como aval de nuestra discusión, como menospreciar su verdadera categoría, no respetarlo en la verdadera altitud o jerarquía que tiene. Y aquí viene el mandamiento más largo, porque es el más largo, que está hecho en 3 versículos, y dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día sábado, para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Dios
o Yahvé, los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahvé bendijo el día sábado y lo santificó. También aquí está haciendo notar, porque hace referencia al Génesis, es un mandamiento conmemorativo, es un mandamiento que no debería ser gravoso, salvo por las razones que voy a exponer más adelante. Está dado a la humanidad desde el Edén. Por lo tanto, todos los personajes bíblicos anteriores al Éxodo, que son muchos, están todos los patriarcas, evidentemente guardaron el día de reposo porque es una ley divina del Edén, del paraíso. Y es justamente la que ha traído más polémica y más escozor en esta época, sobre todo para los adoradores del sol o del Sunday, del dios sol, que adoran el día domingo como una contrariedad hacia Dios. Debemos preguntarnos, al final entonces, ¿cuál es la ley que se clavó en la cruz? ¿Cuál es la diferencia de cosa escrita en el monte Sinaí, donde Moisés se le invita a subir y Dios le entrega las tablas de la ley escritas con su dedo, que quede claro, con su dedo, con el conocimiento que nosotros tenemos, y por eso también convenientemente las religiones separan a Yahvé de Cristo, una contradicción en sí, o sea, Cristo contradice absolutamente a Yahvé, porque él supuestamente es muy pacífico y supuestamente vino a hacer una serie de modificaciones. Pero la verdad es que Cristo es Yahvé, como lo hemos demostrado en temas anteriores. El yo soy el que soy, el verdadero verbo que se hizo carne. El verbo que dice yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la luz, yo soy la roca. Él no puede tener variaciones que convengan al ser humano, porque ahora las grandes empresas son difíciles que dejen y todo el negocio laboral de este mundo es difícil que acepten que personas guarden el día sábado. Por lo tanto, lo adaptamos convenientemente a la plataforma comercial, pero nuestro creador no cambia. No es un ser humano para que esté cambiando de opinión convenientemente. Y en el libro de Mateo se nos dice claramente que Jesucristo le preguntan sobre la ley. Y en el capítulo 5, el versículo 17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, que yo veo que es el mismo cielo y la misma tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y me están diciendo de que no fue solamente una jota o una tilde, sino que fue 3 versículos, un mandamiento completo eliminado de la teología de este mundo. Hay algo satánico detrás de eso, hay algo contradictorio detrás de eso, hay una intencionalidad de contrariar la ordenanza divina, de contrariar algo que escribió nuestro Creador con su dedo, y ese Creador es Jesucristo. Jesucristo es nuestro Creador, es el verbo que se hizo carne, es el verbo que estaba en el principio de la creación. Entender para los más nuevos, cuando se habla de Babilonia, se habla de un movimiento religioso iniciado por Constantino, que dio forma a la Iglesia Católica con sus diversos concilios, y después derivó en una reforma con Lutero, que era un sacerdote, y Zwinglio y Calvino, y son las ramas del mismo árbol que nos han llevado hasta la época presente con una serie de ramitas y hojitas. El árbol es frondoso hoy día y muchos seres viven en ese árbol, pero lamentablemente la profecía bíblica nos dice que el escrito en la frente de esa gran ramera es Babilonia la Grande, la madre de las rameras. ¿Por qué rameras? Porque ellas cobran por sus servicios. Si ustedes quieren casarse, paguen. Si ustedes quieren bautizar, paguen. Si ustedes quieren celebrar una misa, paguen. Si quieren un funeral, paguen. Las iglesias hijas hacen lo mismo.
Todo tiene un precio dentro de Babilonia. Bien, en base a eso ahora me enfoco a la verdadera razón por la cual estoy exponiendo este tema. Que evidentemente la ley está hecha en este mundo solo con una razón. Y eso para que lo tengamos absolutamente claro. La ley nos indica cuáles son los pecados. Porque la infracción de la ley es pecado, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, la ley nos hace pecadores y necesitamos un salvador de ese pecado, una expiación por ese pecado. Entonces, en otras palabras, si no hubiese ley, no se podría inculpar de pecado. Y si no hubiesen pecadores, no necesitaríamos un salvador. Por lo tanto, sería vano el sacrificio de Cristo. Para que entiendan realmente cómo funciona el engranaje de la legalidad. La ley produce pecadores y eso requiere un salvador, un sacrificio, que es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, decir que no está establecida y que fue derogada sería una ridiculez. Bien, pero como dije, el motivo central de este tema es solamente para irvanar de en Estados Unidos, en Georgia, se establecieron los 10 mandamientos ahora dados por el ocultismo y evidentemente detrás de él el gran príncipe que está operando en las mentes y en todos los poderes del gobierno de las sombras. Ahora, como acotación, es importante entender los siguientes datos. La edificación de las piedras vivientes de Georgia, o las piedras de Georgia, conocidas también en Georgia, en el condado de Elbert, en Georgia, Estados Unidos, cerca del pueblo de Elberton, en una colina aislada, en un terreno rural que es solamente accesible por una carretera secundaria y es un lugar visible de muy lejos porque está en una forma de altura. Su tamaño total fue cerca de los 6 metros, con un peso de 119 toneladas. 4 grandes losas verticales dispuestas en forma de X, alineadas en los 4 puntos cardinales, una losa horizontal en la parte superior que conecta las 4, una piedra central con un agujero que permitirá observar la estrella polar, y una losa plana enterrada bajo tierra con información adicional sobre la construcción. Las piedras se escribieron 10 directrices. En estas 10 directrices están 8 idiomas. Está el inglés, el español, el suajili, el hindi, el hebreo, árabe, chino, mandarín, ruso. Además, en la parte superior horizontal se repite una frase en 4 lenguas antiguas. En Babilonia o acadio cuneiforme, en griego clásico y sánscrito. La frase que está escrita en la parte superior dice que estas piedras sean la guía y la razón por una era de razón. Aunque no hay evidencia muy sustentable respecto a que esté involucrada la masonería, sí es cierto que en la piedra descriptiva y el nombre de Christian R. o RC Christian, que es muy posible que se refiera a los Rosacruces como fundadores de esto, que son una rama ancestral de los masones. Contiene 10 preceptos, que serían como 10 mandamientos, y son bastante discutibles en sí. Las piedras ya no existen porque hubo un atentado, que fue un acto deliberado. Considero yo que ese acto deliberado fue porque quedaba demasiado en evidencia el plan de la agenda Illuminati y elitista de este mundo. Una vez haciendo el análisis mandamiento por mandamiento, queda evidente que es así. Vamos a verlo de uno por uno. No seas una plaga en la tierra, deja un lugar a la naturaleza, deja lugar a la naturaleza. Yo me recuerdo que a la pregunta que se le hizo al esposo de la fallecida reina Isabel, y el fallecido también, ¿cuál sería su deseo post-mortem? Y él decía que le gustaría volver reencarnado en un virus que eliminara gran parte de la humanidad. La élite y el sistema luciferino aborrece a la humanidad, de verdad. Podemos sacar 1000 ejemplos de cómo han instaurado y establecido lo que es la eugenesia en este mundo, para poder ir eliminando a esta plaga. La gente es una plaga. Por ejemplo, ustedes ven que
en nombre de la ecología cuidan lagos, mares y lugares así, pero ojalá que no haya gente en los lugares. Mientras más solos estén, mejor sería para ellos, en el fondo, para ellos disfrutarlo. La gente en sí misma, la humanidad, sobre todo el vulgo, es una plaga, y lo ven así, y ese es el 10º mandamiento, no ser un estorbo para ellos. Por eso ellos quieren, por ejemplo, tener, ojalá las carreteras para ellos solos, ojalá los balnearios para ellos solos, ojalá las líneas aéreas para ellos solos, ojalá tener el mundo para ellos solos. El número 9, valora la verdad, la belleza, el amor y la búsqueda del conocimiento en tu vida diaria. Pero esa valorar la verdad es su verdad, y la belleza es muy amplio ahora con el movimiento LGTB, más Q y todas las letras que tiene. Es una belleza vanidosa, egocéntrica, fabricada, estructurada. Y el amor, no sé, es medio relativo. Las pasiones humanas pueden significar amor para ellas. Y la búsqueda de conocimiento en tu vida diaria, que justamente la búsqueda del conocimiento está dada en Prometeo, en el conocimiento que le ofreció Lucifer a la pareja inicial en el Edén. El conocimiento que es la levadura de los fariseos, el conocimiento que incluso corrompe, el conocimiento incluso que pierde, que desvirtúa, que sobrepasa y aminora a la creación misma. El número 8, equilibra los derechos personales con las obligaciones sociales. Eso ya se ve con la administración de las ciudades futuras, donde al ciudadano se le controla su conducta y se le tienen que equilibrar los derechos que tiene, que son básicos, con las obligaciones que tiene. Y eso lo controlan por medio de una tarjeta de una cuota mensual que es administrada por ellos, donde tú puedes comprar ciertas cosas en ciertos lugares y no repetirte mucho con algún producto, y puedes pagar también las faltas de haberse usado en rojo o de no haber asistido a una reunión donde el gobierno te necesitaba. Eso tiene puntuación y tiene descuentos. Por lo tanto, esas son parte de tus obligaciones sociales. El ideal de las ciudades futuras. El número 7, evita leyes menores y funcionarios innecesarios. Claro, los gobiernos van a ser reducidos en su tamaño y las leyes van a ser más prácticas, porque al haber una vigilancia mayor con un sistema de dinero digital, es muy difícil que exista ya una necesidad burocrática de funcionarios. Así que eso está ya dado en los planes futuros de la élite. Número 6, que todas las naciones se rijan por tribunales mundiales para resolver disputas externas de forma justa. Bueno, ya de hecho ahora existen tribunales internacionales, lo que pasa es que no tienen mayor relevancia en el respeto, pero una vez establecido el sistema que ellos pretenden instaurar y que de hecho van a instaurar, lógicamente el mundo necesita ser administrado por una fuerza superior, un gobierno global, y ese gobierno global necesita tener una jurisdicción global, que eso es lo importante. Mandamiento número 5, protege a las personas y a las naciones con leyes justas y tribunales imparciales. Sí, eso es una utopía prácticamente, que es más que nada como para adormecer al pueblo con una justicia supuestamente imparcial, que de hecho nosotros ya podemos observar que no es así. Es para las bases y no para la élite. Y vemos que las naciones también van a estar metidas dentro de esa justicia imparcial. El número 4, gobierna con pasión, fe, tradición y todo lo demás mediante la razón templada con compasión. Compasión, o sea, con toda la energía posible. Hay que gobernar la fe, no de ustedes que está en primer lugar, ¿eh? Eso demuestra de que va a haber una tendencia a un pensamiento común, y cualquier cosa que no sea aceptada por la gran cúpula va a ser disidencia. Por lo tanto, tienen que gobernar la fe. Deben gobernar la tradición, porque sucede que ellos manejan y manipulan la historia.
y van obviando cierta información que haga que el pueblo sea más rebelde, van obviando cierta información que haga que el pueblo quiera romper cadenas y quiera salir de la burbuja. Por lo tanto, rompen con la tradición de la historia en sí. Ya hoy día vemos que prácticamente en los colegios no se enseña prácticamente historia. Y todo lo demás con una razón templada. La razón templada es como una espada firme, sólida, es templada, porque no tiene una deformación. Con compasión, sí, vamos a ver, eso es cuando ya tienes subyugado al disidente y puedes ocupar o no la compasión. Número 3. Une a la humanidad con una nueva lengua viva. Esto es, pero realmente un retorno, tal como lo hizo la Comunidad Económica Europea, que ocupó ese lema de volver a tener una nueva lengua, que es la idea justamente con unificar, que en algunos temas yo he hablado, y que la idea de la inmigración descontrolada para los que reciben la inmigración, pero controlada para los que la emiten, porque es una invasión silenciosa, es unir a la humanidad en un solo movimiento, donde las personas pierdan su residencia natal, ya no haya identificación patriótica, sino que sean todos ciudadanos del planeta. Y la idea es volver al efecto babilónico, donde en la Torre de Babel se diversificaron los idiomas. Bueno, esto es inverso. En la magnitud de idiomas de este mundo, volver a un idioma común. ¿Cuál va a ser? No lo sé. En este momento el inglés va cabalgando bien firme para hacerlo, pero no sabemos qué tienen en carpeta escondida. El número 2, guía la reproducción sabiamente, mejora la actitud y la diversidad. Esta es la manipulación genética. Guiar la reproducción sabiamente, o sea, elegir a los más aptos, a los más guapos, a los más inteligentes y mejorar la raza en sí, mejorar la actitud, ¿se dan cuenta? Y la diversidad. O sea, que no exista tanta diversidad, sino que exista una uniformidad, pero en la belleza, en la sabiduría y en la prestancia. Y el número 1, que es el más polémico, por eso me viene al revés, que es mantener a la humanidad bajo los 500 millones en equilibrio con la naturaleza. Creo que ese fue uno de los motivos por los cuales volaron la edificación o el monumento de las piedras vivas de Georgia, porque era muy evidente el genocidio, la eugenesia en este proyecto. La humanidad en este momento pasó los 8.000 millones. Nos están diciendo en nuestra cara que hay que reducir la población 7.500 millones. Somos bastantes los que sobramos. Y con una tierra para 500 millones es un Edén para donde pueden darse el lujo de tener una selva para cada uno en vez de un bosque y tener una riviera de costa de muchos kilómetros para cada uno de ellos. Es, en el fondo, adueñarse del mundo. Porque dentro de esos 500 millones también hay sirvientes, hay personas que los atienden, que les cocinan, que les lavan. Así que es una barbaridad. Estas son las 10 leyes escritas en esas 4 piedras, en este monumento con 8 idiomas a las élites. Una exclamación prácticamente burlándose de este mundo. Cuando ya, y yo vuelvo a insistir que este tema lo estoy reflotando, este tema, para los que me conocen mucho tiempo, tiene más de 10 años. Cuando se hizo este tema en un sentido crítico, y obviamente creo que como trajo gran conmoción en su época, para los que son buscadores, las élites se sintieron descubiertas y se sintieron manifiestas, a pesar de que esa era la idea, pero era un poco jugar con el misticismo, y desenmascararla no era la idea. Por lo tanto, volarlas y destruirlas era lo mejor. Las piedras fueron encargadas en el año 1979 por un hombre que se identificó como R.C. Christian. Fueron destruidas el 6 de julio del 2022. Para la prensa, gran parte de la prensa del mundo pasó como si nada.
Ahora las autoridades pertinentes terminaron de demoler por completo, entre comillas, por razón de seguridad, el emblemático lugar. Esto había sido convertido para muchos de los que son buscadores en un símbolo de las élites globales del nuevo orden mundial, de eugenesia. Esto fue la destrucción y la bomba fue un acto deliberado, fue intencionalmente destruida. Yo creo que fueron destruidas por miedo de la élite. Es como darse cuenta que habían sido demasiado explícitas. Las piedras ya no existen físicamente. El terreno fue donado al condado de Elbert. Se ha debatido incluso si se podrían construir nuevamente, pero no hay planes oficiales. Fragmentos de esta exhibición, de los trozos que quedaron, fueron llevados a museos locales, como el Museo Elberton Granite. Eso es lo que se puede decir de los 10 mandamientos en piedra hechos en Georgia, que es un aviso de lo que la élite pretende. Yo espero que ustedes estén conscientes que el padre de los Illuminati está manejando conocimiento tras bambalinas, donde en el mundo está en mucha oscuridad en conocimiento. Este es un proyecto que llamarías un proyecto Lucifer, que en latín significa portador de luz. Las piedras estas promovían la era de la razón, el iluminismo, la iluminación, o sea, por lo tanto relacionado con Lucifer. El nombre R.C. Christian es un diminutivo de Rosa Cruz, que es como el cristianismo inverso. Ahora, no existen muchas evidencias respecto a esto, pero sí se da cuenta uno que la masonería y los Rosacruces y los Illuminates están metidos en esto. Los Rosacruces promovían la Edad de Oro o la Edad de la Razón, muy parecido al mensaje que existía en ese lugar. Para unos fue un monumento a la arrogancia de las élites para poder decidir ellos por la humanidad. Para otros fue una advertencia de la guerra y el fanatismo y la eugenesia. Para los esotéricos fue un oráculo moderno que nos hablaba del futuro y de una, por decirlo así, una era dorada donde las personas iban a ser administradas en forma global. Para la historia es un artefacto cultural del siglo XX, una mezcla de utopía, paranoia, diseño simbólico y bueno, finalmente su destrucción fue absolutamente inevitable. Eso es lo que podremos agregar respecto a esto y era para poner en contexto que al ver Lucifer que Dios había entregado, o sea, 10 leyes en 2 tablas, él también pretendía entregar sus leyes al mundo entero. Yo espero que esto les sirva para entender que este mundo funciona a espaldas nuestras en muchas ocasiones y realizan y generan estos tributos o estos monumentos sin que la gran masa se dé cuenta. Así que atentos a las cosas que suceden tras bambalinas. Y a veces en la propia cara de nuestra existencia. Espero que Dios los bendiga y nos encontramos en la próxima ocasión.